Bueno, hoy vamos a hablar con Irene Jové, que es una máquina de la respiración consciente, y nos va a hablar un poco de cómo nos influye la forma de respirar en la salud y más concretamente en el dolor crónico. Así que bueno, va a ser un directo un poco dedicado a entrevistarla, a que hablemos pues bueno, de la relación que tiene la respiración y el dolor crónico. Y bueno, nos va a enseñar técnicas, cositas, un poco su experiencia, qué trabaja ella y cómo lo trabaja con sus clientes y qué resultados consigue. Así que bueno, vamos a ver si le damos paso y que entre. Ah, Hola Irene, hola, ¿qué tal? muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo Bien, estás? bien, A ver, muy te bien. centro la cámara porque ahora ya que nos hemos metido los dos, estoy Sí, a así ver que se ya nos vea bien. cuadrado. Perfecto. Bueno, genial. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, así como a la expectativa de a ver si la conexión será buena. Sí, sí, A sí. veces se pueden congelar los vídeos, pero vamos a ver. Bueno, Esperemos que todo fluya bien. seguro que va bien y si no, pues bueno, ya nos adaptaremos. Bueno, Muy pues nada, a bien. los que vayan entrando, a los que lo vean en directo o si no, los que lo vean luego grabado, pues vamos a presentar aquí a mi querida amiga Irene. Pues bueno, ella es Irene Llobé, lleva 33 años ya practicando la respiración consciente y te formaste en el año 90, o sea que ya hace un poco, en el Sí, método Rebirthing, que es un método específico de trabajo de respiración consciente. Y bueno, estás dedicada a tiempo profesional, a tiempo completo a todo esto. Ya has atendido a un montón de personas, ¿no? Y bueno, pues ya creo que llevas una década ofreciendo formaciones también de esto de sí. la respiración consciente, del rebirthing. Y bueno, pues para que nos cuentes un poquito tú por qué te dedicas, o sea, cuéntanos un poquito sobre ti y por qué te dedicas a la respiración consciente. Vale, muy bien. Pues sí, me formé en el año 90 con el creador de este método, Leonard Thor, y en ese momento me impactó mucho, fue como para mí algo muy nuevo. Entonces me dediqué un tiempo, pero luego volví al trabajo como seguro, diríamos, fijo, ¿no? Lo conocido. Me había formado en trabajo social y estuve trabajando 16 años en la atención sociosanitaria Sí, y ya luego finalmente hace 15 años me decidí a dedicarme a lo que me apasionaba. Entre medio me dedicaba, pero como un hobby, es decir, para mí y también daba sesiones, algunos talleres, pero como un complemento. Pero hace 15 años que me dedico enteramente a ello y lo que me encanta es, por un lado, los resultados que da, que son fantásticos, los resultados que obtienen mis clientes, y luego que es en base a algo tan sencillo como respirar, es la vida misma. O sea, la simplicidad de la técnica, ¿no? Y los resultados que produce, pues es lo que me enamora en claro. realidad. Algo Y tan me sigue sencillo. fascinando. Sí, Claro, algo tan sencillo y los efectos que tiene, ¿no? exacto, exacto, ¿no? Y que todos lo tenemos, lo llevamos dentro. La respiración es la vida, nuestra vida. Entonces, Claro. algo que realmente todos tenemos esa conexión o podemos tener la conexión con la respiración, el conocerla y el Claro, respirar bien. Pero claro, es muy desconocida al mismo tiempo. Es decir, que no hay mucha inconsciencia respiratoria. claro, parece que sabemos respirar, pero luego te paras a observar a la gente y dices, ostras, o sea, ¿tú qué cosas observas en la forma de respirar de tus clientes o de las personas? Hay personas que vienen con mucho bloqueo respiratorio. Es decir, incluso les da miedo respirar. Hay personas que les da miedo respirar. Les causa incluso ansiedad al principio, ¿no? Al principio es como, "Ah, ahora tengo que estar respirando, bueno, pero estar respirando siempre, simplemente no hacer nada y observar cómo respiras, nada más. Claro, Pero en esta sociedad estamos tanto hacia afuera que el simplemente observarnos, a veces hay personas que les cuesta un tiempo, ¿no? Hasta que se acostumbran. sí. A mí me Entonces, sí. pasa, a mí me pasa mucho en camilla, cuando estamos en consulta presencial con mis pacientes,
que los sí, estoy tratando y como hay momentos en los que les duele, no respiran. Les digo, oye, respira, y de repente todos los hombros se les relaja, el cuerpo se relaja, y digo, claro, muchas veces es como exacto, que ante la tensión dejas de respirar, ¿no? O sea, ¿tú con qué cosas te sueles encontrar? exacto. A personas que están mucho en la mente, tienen la mente disparada, suelen dejar de respirar, inhiben la respiración. Ya, Entonces, durante una sesión de Reversing Breathwork, de trabajo con la respiración, hay algún momento en que la persona deja de respirar, claro, para, y muy a menudo, casi siempre prácticamente, coincide con algún pensamiento que se le ha cruzado y se ha quedado enganchado a ese pensamiento. Entonces deja de respirar. claro. Entonces, bueno, pues Claro, sí, y como ese pensamiento encima no sea agradable o sea muy negativo, lo mismo esa respiración se puede ver incluso agitada, ¿no? Es decir, empieza a hiperventilar o empieza a respirar más o menos, ¿no? O sea, tú, sí, tú el esto, miedo. claro, El miedo queda muy reflejado en la forma de respirar. sí. Al final tú te paras a observar a alguien de forma consciente cómo respira y puedes observar un poco incluso si tiene ansiedad, si tiene tensión corporal, ¿no? Estas cosas se ven reflejadas un montón. Y en cuanto además el dolor, hay una relación muy, muy grande. ¿Tú realmente te has dado cuenta, has constatado de alguna forma que haya una relación entre tus clientes en cuanto a la forma de respirar y el dolor? Sí, el dolor físico te refieres, Sí, ¿no? sí, Sí, para mí el dolor físico refleja un dolor emocional previo, una tensión. Y las tensiones tienen que ver con emociones reprimidas muchas veces, ¿eh? A ver, puede haber habido un accidente allí, es diferente, ¿eh? claro. Yo me refiero a los dolores que llevan tiempo, que Dolor muchas crónico, veces, claro, muchas veces está conectado con dolor, con algún trauma, dolor emocional. Y claro. eso es el aspecto que más trabajo a través de la respiración, ir relajando el cuerpo Claro. para que pueda soltar aquello que estaba encapsulado dentro. Claro, además es que tenemos una tendencia al final, el dolor tiene muchas formas de expresión, ¿no? O sea, una ruptura sentimental duele. Y no te, o sea, Exacto, es un dolor que no se puede explicar, o sea, no todos los dolores son físicos, hay dolores físicos, hay dolores emocionales e incluso hay dolores emocionales que son más fuertes. Una pérdida de un ser querido es un dolor más fuerte que el que a ti te den un buen golpe en una zona de tu cuerpo. Entonces, claro, es verdad. ese dolor genera una especie de bloqueo dentro de uno mismo, ese dolor emocional, genera una tensión interna, un bloqueo interno, y eso al final acaba agitando tu forma de respirar o la acaba condicionando, ¿no? Exacto, como duelos no elaborados, reprimidos, Claro, ¿no? Que no se han querido ver. claro, Entonces se rechaza esa emoción y queda allí claro, enterrada en nuestro cuerpo, ¿no? Y allí al final acaba doliendo físicamente incluso claro. con Al el final tiempo. Sí, somatizamos ese dolor somatizamos. emocional y luego al final el cuerpo acaba encontrando como otra vía de expresión, ¿no? O sea, ese dolor que tú no lo has Exacto. atendido de forma interna, tu cuerpo ha encontrado una vía alternativa para hacértelo saber. Y ahí esa agitación o ese cambio en tu respiración te puede indicar también un poco ese aspecto no resuelto dentro de ti mismo, ¿no? ¿Tú esto cómo lo abordas? En el tema en el dolor, cómo abordas la respiración consciente en pacientes o en clientes tuyos que tengas con dolor. ¿Con dolor físico? Sí. Bueno, cuéntame un A poco de ver, las dos, si quieres. sí. Tal como hago el tratamiento, son 10 sesiones de 1 hora y media más o menos de respiración consciente. Y durante esta hora ocurre todo un ciclo energético completo. Es decir, es muy importante para mí completar en esta técnica, ¿eh? Tal como lo trabajamos en Reversing. Es muy importante, es una respiración consciente conectada, es decir, conectamos inhalación, exhalación con inhalación, siempre con el acompañamiento del profesional. Claro, Imprescindible durante las 10 primeras sesiones, luego uno ya lo puede hacer a sí mismo solo. Entonces, en este ciclo energético, como digo, es importante completarlo porque hay 4 fases. En la primera sale lo que, lo que, lo que es reprimido. Puede ser, por ejemplo, que al principio de la sesión uno incluso sienta más evidente el dolor de lo que sentía.
Porque porque no era consciente. estás como alterándolo, ¿no? Estás como revolviéndolo. Exacto. Por ejemplo, ahora hablo de dolores, por ejemplo, ligeros. Yo los dolores muy fuertes, crónicos, muy fuertes, te los derivo, ya lo sabes. Sí, sí, es verdad. Aunque también he tratado esos clientes, pero no con el objetivo de liberarles completamente ese dolor tan fuerte. Claro, Aunque se ha mejorado un montón, eso es claro, verdad, pero prefiero entonces que vayan a un especialista del dolor, como es tu claro, caso, ¿no? claro. Pero, por ejemplo, personas con dolores de cabeza frecuentes, Sí, puede ser que, o dolor de, también me encuentro mucho dolores de cervicales, también crónicos, ¿no? Entonces, igual al principio de la sesión lo notan más acusado, pero después, al cabo de un buen rato de respirar de esta manera, se va soltando. Es como que la energía va entrando, la energía sutil va entrando en el cuerpo en capas y capas y capas y se va soltando esa tensión. claro. Y con esa tensión el dolor. Y también, muchas veces, se puede relacionar ese dolor, esa tensión con algún patrón Ya, o memoria antigua, aprendida, ¿verdad? aprendida, porque incluso puede ser algo que tenga que ver con su infancia, Claro. A mí ¿no? me ha Y pasado, está bien preguntar también desde cuándo tienes este dolor. claro, fíjate que ahora que dices esto, me ha pasado de Sí, estar en alguna formación y personas a lo mejor que están haciendo un trabajo interno de recordar pues alguna situación que hizo mella en estas personas y que a partir de ahí empezaron a desarrollar dolor, eh, se les insta un poco a recordar este episodio y en ese momento su respiración empieza a agitarse un poco más, porque claro, está revolviendo algo de dentro que le está causando una tensión interna y su respiración cambia. Pues al final, eso es lo que tú dices. Al principio de la sesión puede que se haga más notable el aumento de dolor porque puedes estar dando con un factor que te ha influido de alguna manera en tu estado actual ahora. Y en el momento en que a lo exacto. mejor lo empiezas a ver de otra forma o que normalizas esa situación, tu respiración empieza a calmar y la tensión corporal que tú tienes empieza a disminuir, ¿verdad? Exacto, así es, sí, sí. Y es muy curioso porque este fin de semana pasado que estaba dando formación, había una participante en la formación y de repente me dijo, me está dando un dolor en las rodillas impresionante, como 10, del 1 al 10, 10, un dolor tremendo. Ella misma al compartir se dio cuenta con qué podía estar relacionado ese dolor de rodilla y en el momento de darse cuenta se liberó el dolor, fue instantáneo. Eso tampoco suele pasar de esta manera, ¿no? Pero fue como, wow, ¿no? O sea, es Claro. curioso, ¿no? Hay una parte de primero para resolver un dolor o para ayudar a mejorar, es una parte de autoconsciencia, ¿no? De ser uno Exacto. consciente de qué factor le puede haber influido. Porque, a ver, sí que es cierto que el dolor es complejo, ¿vale? No hay un único factor que influya en el Exacto, dolor, es multifactorial, ¿no? Pero cuando tú sí, por algún casual das con algo que te está reviviendo tu dolor, que lo está intensificando, y no solo eres consciente de ello, sino que aprendes a verlo de una perspectiva diferente, o simplemente lo expresas y lo liberas de dentro de ti, ya empieza a producirse un cambio, ¿no? Un cambio en tu tensión corporal, un cambio en tu patrón respiratorio, que a lo mejor no has modificado algo, pero has liberado algo que tenías dentro que lo habías reprimido y te estaba influyéndolo, ¿no? Entonces, al compartirlo con los demás o al identificarlo como un factor causante, pues eso digamos que normaliza un poco dentro de ti algunas situaciones, ¿verdad? exacto, exacto. Y hay personas que vienen con, como decías tú, con una respiración muy agitada y muy como forzando. Y pueden ser personas que tengan como una actitud ante la vida de forzar y ir embalado, deprisa, como escapando de algo. Entonces les invito a ralentizar su Sí, respiración, a respirar más lento para sentir, porque aquí la clave es sentir, no escapar, claro, sino hay que acoger lo que hay, si no, no se va a poder transformar. exactamente. Entonces, y a otras personas al revés, que vienen inhibiendo la respiración, respirando lo mínimo como para sobrevivir, como si andaran de puntillas por la vida para no hacer, no molestar, que eso también es Claro, otra actitud, pero ¿qué pasa? Que todo se lo guardan.
Entonces allí hay que invitar en nuestro caso, ¿no? Los que trabajamos con reversing, invitamos a respirar de una forma más activa para sentir. Es decir, hay dos maneras también de evitar. Una es forzando y la otra es inhibiendo. Claro. A mí me pasó, ahora que dices esto de la postura y demás, Sí. nosotros cuando estudiamos lo llamábamos la niña chica y el Tarzán. La niña chica es Ah, esa persona que está como encogida, como reprimida, como tú dices, ¿no? Andando de puntillas para no molestar, que está como tímida. Y claro, sí, el patrón respiratorio, la actitud y demás de esa niña chica o Tarzán, que es esa postura en la que vas sacando pecho, que vas con una actitud más enérgica ante la vida, que vas ahí como pisando fuerte, al final en la posición, la actitud o la respiración nos influye y determina luego muchos cambios dentro de nosotros. O sea que la actitud corporal y la respiración nos influye un montón. mucho, mucho. Y se trata de no sobrecompensar tampoco, porque a veces el hacernos tarzanes es como, aquí estoy yo, pero es una manera de Forzar, sobrecompensar una inseguridad que hay, ¿no? estás forzando. Una vulnerabilidad. Entonces es como, vale, tomar en cuenta nuestros sentimientos y ser naturales y como auténticos, ¿no? Porque Claro, todo lo que sea sobrecompensar también duele al final. claro. Y además que te estás engañando a ti mismo y a ti mismo no te puedes Exacto, engañar. Entonces, sí que está bien que, oye, pues hay estudios, ¿no? Que demuestran que las personas que sonríen más, incluso hay una técnica de morder un lápiz para sonreír, porque la gesticulación puede generar un cambio, pero al final eso es algo forzado, algo a lo que dependes continuamente. Realmente eso no te transforma, como tú dices tú. Digamos que es algo que te aferras a ello y que necesitas para modificar algo. Pero realmente el cambio se produce de dentro. Cuando tú comprendes exacto. por qué no necesitas tener esa actitud o por qué tienes que cambiar algunas cosas, y eso ya genera el cambio grande. Entonces, yo siempre digo que para resolver un proceso de dolor complejo, el cambio tiene que ser de dentro a fuera. Una persona que Exacto, tiene un dolor en la rodilla, no tiene por qué ser dependiente de una estructura. Es decir, si me duele la rodilla, mi dolor no tiene por qué depender de la rodilla. Como habíamos dicho antes, ¿no? El dolor es multicausal, tiene muchos factores exacto. y yo lo que tengo que trabajar es un poco de dentro a fuera. Yo sé que hay factores como, por ejemplo, mi, mi forma de ser, ¿no? Mis cualidades interpersonales que me influyen en este dolor, que puede condicionar. No es que sea la causa, pero influye y dependiendo de cada uno influye más, ¿no? Entonces, este cambio de dentro tiene que empezar, pues, uno a ser consciente, lo que tú haces al principio en tus sesiones, ¿no? Una parte de conciencia corporal, de cómo soy, de cómo estoy por dentro, de cómo me encuentro, para que luego eso produzca un cambio en otros aspectos. Exacto, exacto. Y ahora que hablabas, me estaba viniendo otra cosa también, que aquello que decías, ¿no? La rodilla. Vale. Mm, tal como trabajo yo, por ejemplo, es como son sesiones de 1 hora y media de respiración profundo, no dirijo. Es decir, al inicio yo puedo tomar nota los lugares del cuerpo donde le duele, tomo nota mental y pregunto y tal. Pero al final la energía es la que va a ir allí donde se precise, porque en el fondo todo el cuerpo está interconectado. Claro, ¿No? Tanto los chinos, la medicina china, como la ayurvédica, hablan de los meridianos, en fin, sí, circuitos, canales energéticos. Entonces, claro, todo está conectado. Igual se desbloquea un punto en el cuerpo que está directamente influyendo allí donde tienes la cristalización del bloqueo, ¿no? Entonces, es como que la meta, mi objetivo es que todo el cuerpo respire, claro, respire en el sentido amplio de la palabra, claro. ¿no? Porque No además, solo el pecho, el abdomen, todo. claro, porque Sí, movilizas al final, para quien no lo sepa, nosotros somos energía, ¿vale? Si tú exacto, tienes un dolor de rodilla y tú mediante pruebas funcionales, lo que puedes ver es que en esa zona de dolor hay más energía que en el resto del cuerpo, ¿no? Entonces, yo con mi respiración o con las cosas que haga, yo la energía puedo hacer que se vaya moviendo. Entonces, tú lo que dices, esa energía está conectada entre muchas otras cosas y nosotros podemos, digamos, entre comillas, jugar con ella para redirigirla y cambiarla. Y esto que dices, ¿no? De respirar con todo el cuerpo, me recuerda a la práctica del mindfulness, ¿no? De cuando uno está haciendo una práctica de respiración consciente, tú puedes coger
y redirigir tu respiración hacia donde tú quieres, ¿no? Pues tú, por ejemplo, puedes tener un dolor de cabeza y tú coger y sentarte, tumbarte y respirar como intentando visualizar que ese aire va hacia la zona de tu dolor y puedes movilizar un poco esa energía disminuyendo el síntoma. Mira lo que dice Sara, que es muy interesante, es verdad, que el dolor crónico muchas veces nos corta la respiración y no nos damos cuenta. Es algo que habíamos hablado antes, Sara, de que Sara, Exacto, lo justo lo sí. había dicho Irene, muchas veces cuando alguien tiene dolor, o lo decía yo cuando estaba en camilla, le está doliendo tanto que deja de respirar. Le digo, oye, pero respira, y de repente, ¡pum!, se le bajan los hombros y dice, es verdad, que había cortado mi respiración por el dolor. Exacto. Pues Y tú justo es al imagínate. revés, ¿no? Al cortarla se incrementa el dolor. O sea, no se Claro, siente, pero en realidad claro. no se estanca. Claro, y además, claro, esta respiración que se está cortando en este momento porque yo lo estoy haciendo daño es por un momento puntual, pero una persona que tenga dolor continuo puede estar modificando y cortando su respiración de forma también continua. O sea, si en un ratito yo te hago un poco de daño haciendo un tratamiento y cortas la respiración, si en vez de ser un ratito es todos los días, 24 horas del día, toda la semana, tu respiración está siendo alterada sí o sí y no te das cuenta. De ahí lo de respiración consciente, ¿verdad? Exacto. Y otro tema es la respiración por la nariz o por la boca. Es Claro, decir, es saludable respirar por la nariz, que es el órgano claro. que está diseñado para respirar. Y bueno, hay un libro que está muy bien, que se llama Respira, que habla de esto, ¿no? De investigaciones científicas que se han hecho de la importancia de respirar por la nariz. Pero es verdad que cuando hay mucho dolor, mucha intensidad, o por ejemplo incluso dolor emocional, un llanto, un miedo muy profundo, automáticamente se respira por la boca, Ya. ¿no? Y es la manera de liberar, ¿no? Pero bueno, siempre que podamos, en la vida cotidiana, pues ir a respirar por la nariz porque fluye más en esos canales energéticos que decíamos, ¿no? Nutre más todo el aspecto energético de nuestro cuerpo, que luego nutre el cuerpo físico. Pero Claro. que se entiende que ante un dolor muy fuerte, pues la respiración por la boca, no sé, al menos es tal como yo lo trabajo, no sé tú. Hombre, al final lo que podemos darnos cuenta es que a nivel de salud, las personas que respiran por la boca tienen más problemas en Exacto, cuanto a salud. Eh, Primero porque cuando nosotros respiramos por la nariz, oxigenamos y creamos un ciclo respiratorio más adecuado, que mi cuerpo, digamos, que limpia sustancias de desechos que entran por la nariz, que no se exacto, produce por la boca. Entonces, cuando tú respiras por la boca, no estimulas tanto el diafragma, no estimulas tanto la musculatura respiratoria, activas menos toda esa zona muscular, ¿no? Al final tiene una serie de consecuencias súper variable dentro de la salud, el respirar así. exacto. ¿Tú qué efectos sueles ver en tus pacientes cuando los tratas, pues ya cuando ya llevan, o sea, qué cambios notas tú de personas que ya llevan, pues por ejemplo, 10 sesiones contigo o han hecho un curso contigo o alguna formación? ¿Qué cambio observas en ellos? ¿Qué beneficios observas? Vale, observo más relajación, muchísima más relajación, mucha más vitalidad también. Como decíamos, si tenían alguna tensión como crónica o reiterada desde hacía tiempo, a menudo se ha ido, se libera también. Y más ganas de vivir, es decir, esa vitalidad y relajación da alegría, alegría de vivir y por lo tanto también, como todo fluye mucho mejor, más creatividad también. Dejar ir resentimientos, los resentimientos duelen mucho, ¿sabes? Como personas muy aferradas a pensamientos tóxicos en relación a personas, relaciones que han tenido, pues soltar esos resentimientos, Claro, elaborar duelos, no identificarse con las emociones. Hay personas que están muy agarradas al drama emocional, hay que desapegar. pobre de mí, lo que me hacen, etcétera, pues soltar todo eso. Claro, por lo tanto, pues más alegría de vivir, porque si Claro, sueltas todo el drama y todos los resentimientos, rencores, duelos no elaborados, claro, etcétera, te sube la energía claro. y te sientes mejor. Y luego también a nivel de claridad mental, concentración, capacidad de concentración, de claridad mental. Claro, al final Bien, además todo esto tiene un sentido, no solo lógico, sino un sentido científico. ¿Por qué? Porque yo cuando respiro oxigeno mi cerebro, exacto, para empezar, ¿no? Entonces, si mi cerebro está más oxigenado, ¿qué es lo que nos pasa?
por ejemplo, cuando no le llega oxígeno suficiente al cerebro, que desvariamos, que decimos tonterías o que parece como que estamos en otro mundo, ¿no? Sin embargo, cuando respiramos de verdad y se oxigena nuestro cerebro, empiezas, pues como tú dices, a ver las cosas con más claridad, a razonar a lo mejor las situaciones de una forma diferente, porque claro, al estar entrándole más oxígeno a mi cerebro tiene mayor capacidad o un mayor bienestar. Pero es que no solo eso, sino que a nivel fisiológico, mis pacientes a lo mejor que ya pueden, o algunas de las personas que nos vean, pueden verse reconocidos en esas palabras, nuestros sistemas, ¿vale? Cuando yo tengo dolor, el dolor, Sí, al final el sistema nervioso está influenciándolo, está generándolo. Entonces, cuando yo respiro, lo que estoy es activando una parte de mi sistema nervioso que es el sistema parasimpático, ¿vale? Y cuando yo respiro y activo mi sistema parasimpático, se producen una serie de cambios fisiológicos, como por ejemplo la mejora de la circulación, la mejora de la oxigenación muscular, mi sistema digestivo hace mejor todo el proceso, estimula la actividad del estómago, contrae las vías aéreas, o sea, provoca unos cambios ya muy grandes, ¿no? Entonces, sí. ¿por qué estas personas pueden notar esta mejoría que tú ves? Pues porque, oye, a nivel científico y a nivel fisiológico hay una serie de beneficios incalculables a la hora de respirar. Exacto. Y encima es Y algo gratis. el diafragma masajea los órganos también, Claro, claro, que muchas estimula. veces está bloqueado. Claro, estimula muchas veces porque, claro, muchas veces nosotros tenemos, no sé, mismamente un dolor lumbar y esa Sí, zona tiene una rigidez grande o una tensión grande. El hecho de oxigenar, el hecho de movilizar, pues imagínate, a través del diafragma que está pegado a la zona lumbar, moviliza esa zona, contribuye a la mejora de la disminución de la rigidez, de la tensión y del bienestar. Incluso, además, hay estudios a porrones que demuestran que personas que hacen trabajos respiratorios con el diafragma, por ejemplo, mejora y disminuye su dolor lumbar. ¿Por qué? Porque es una zona que anatómicamente están pegados y cuando el diafragma bombea y contrae, relaja la zona lumbar. Entonces, sí, sí. oye, Y es ¿qué un puedo hacer masaje para mejorar también, el dolor lumbar? Respira. exacto, y también masajea la columna vertebral, Sí, que es básica, ¿no? Todo lo que pasa a través de nuestra columna vertebral, pues la respiración, si se produce de una forma suave y constante, va masajeando y eso también ayuda claro. A a ver, todo el cuerpo. claro, y es lo que tú dices, ayuda. ¿Por qué? Porque muchas personas, y esto es importante recalcarlo, se piensan que hay cosas o métodos milagrosos o que hay técnicas infalibles. Al final esto es un conjunto de circunstancias, ¿no? El ser Sí, humano es muy complejo y caeríamos en el error de decir, esto va a ser la solución a todos mis problemas. Pues no creo, o si lo es, pues oye, genial, ¿no? Pero la respiración es algo que por sí solo no va a mejorar el que tú tengas un trauma que superar o que tú tengas una mejora de tu organización o de tu estrés, pero sí que va a contribuir, pues lo que decíamos, ¿no? A oxigenar el cerebro, a relajar la tensión corporal y a que lo puedas hacer con mayor facilidad. O sea, por sí mismo no es nada única y exclusivamente la panacea, pero sí que hay ciertos aspectos que trabajándolos van a contribuir a que haya una salud global y general. Y la respiración es algo súper sencillo, es algo gratis y no requiere exacto. de tiempo extra. No, es que no tengo tiempo para respirar. Pues ahí está Mentira. complicado si no tienes tiempo para respirar, ¿no? Entonces, bueno, Sí, eh, facilita un montón, es verdad. bueno, así como para terminar, resumen para los que estén entrando ahora, la respiración es una técnica muy potente que tú trabajas, ¿vale? En un método y en una forma muy específica de trabajar, que la haces de forma individual, la haces en cursos, la haces en formación. Y oye, estas formaciones, ¿dónde las tienes colgadas? ¿Dónde te pueden encontrar? Tengo dos webs, una de la formación anual y otra de la formación intensiva. La de la formación anual es formación.revirfinjove.com, que igual lo podemos poner debajo del vídeo. ¿Sí? Y la de la A ver. podemos ponerlo debajo del vídeo luego, tal vez. Vale, cuando quede, como esto va a quedar grabado, luego lo ponemos debajo. Exacto. Y luego una formación intensiva en verano, que es escueladeverano.revirfinjove.com. Ya lo colgaremos luego.
Tenemos Perfecto. otro comentario, me parece. Perfecto. Pues nada, que se lo Sí, vayan apuntando, que estén pendientes y nada, Irene, un placer haber estado este ratito charlando contigo. Esperemos haber podido aportar un poquito a las personas que nos hayan visto en directo o a los que lo vayan a ver después y que empiecen a ser un poco más conscientes de su respiración, ¿verdad? Que empiecen a tomar conciencia exacto. de cómo respiramos, porque al final la forma en la que tenemos de respirar indica muchas cositas que están por ahí ocultas y que es bueno pues que seamos conscientes de ellas y podemos trabajarla. Así que, Sí, pues se me ocurre que puedo comentar muy brevemente un ejercicio de respiración perfecto, consciente breve muy bueno. bueno, que suelo recomendar para, como una iniciación, Vale, que pues son hacer 4 respiraciones cortas seguidas y una larga 4 veces. O sea, como las 2 manos, los 2 pies, es decir, 4 cortas y una larga serían los pulgares. 4 cortas, una larga, 4 cortas, una larga, 4 cortas, una larga, 4 cortas, una larga. Y eso ayuda mucho, o sea, algo así como. vale, fenomenal. Y eso lo podemos Y hacer con eso los 4 ojos, veces. claro, y lo podemos hacer Ayuda con los a ojos abiertos. relajarse e incrementa la vitalidad también al mismo tiempo. Para Fenomenal. Y empezar un día, por ejemplo, genial. esto lo pueden hacer tumbados, lo pueden hacer de pie, con ojos abiertos, con ojos Sí, cerrados, da igual, ¿verdad? está bien hacerlo sentado, está muy bien este ejercicio. Fenomenal, pues nada, Sí, que lo empiecen a poner en práctica todas las personas que puedan y que empiecen a contarnos un poco en los comentarios qué efectos han tenido, que es algo súper sencillito estupendo. y que lo practiquen. Fenomenal, Muy Irene. bien. Pues nada, lo dicho, Pues un placer haber estado este ratito contigo. Muchas gracias a todos los que habéis estado en el directo con nosotros. Y nada, nos vemos en otro directo seguro, ¿vale? Muy igualmente, bien. muchas gracias. Un placer, Irene. Hasta Cuídate. pronto. Gracias a Hasta luego. todos. Gracias. Chao. Hasta pronto. Adiós. Adiós.